a los obreros que apoyan la lucha contra la guerra y contra los socialistas que se han puesto del lado de sus gobiernos. La situación internacional se torna cada vez más clara y más amenazante. Ambas coaliciones beligerantes han puesto al descubierto últimamente el carácter imperialista de la guerra en forma muy notable. Mientras mayor es la asiduidad con que los gobiernos capitalistas y los pacifistas burgueses y socialistas difunden sus vacías y mentirosas frases pacifistas, frases sobre una paz democrática, una paz sin anexiones, etc., más pronto se desenmascaran. Alemania aplasta con su puño de hierro a varias naciones pequeñas con el propósito evidente de no soltar su presa, sino escanjeando parte de ella por enormes posesiones coloniales, y hecha a mano de hipócritas frases pacifistas para ocultar su disposición a concertar una paz imperialista inmediata. Inglaterra y sus aliados se aferran con igual fuerza a las colonias que le arrebataron a Alemania, aparte de Turquía, etc., proclamando que al continuar indefinidamente la matanza por la posesión de Constantinopla, por el estrangulamiento de Galicia, el reparto de Austria, la ruina de Alemania, están luchando por una paz justa. La verdad de la que solo unos pocos estaban teóricamente convencidos al principio de la guerra, es ahora evidente para un número creciente de obreros con conciencia de clase, o sea, que no puede haber una lucha seria contra la guerra, una lucha para abolir las guerras y establecer una paz duradera, sin una lucha revolucionaria de masas en todos los países dirigida por el proletariado contra el gobierno, sin derrocar el dominio burgués, sin una revolución socialista. Y la guerra misma, que impone a los pueblos un esfuerzo sin precedentes, conduce a la humanidad hacia esta única salida, obligando a dar pasos agigantados hacia el capitalismo de Estado, demostrando prácticamente cómo se debe y se puede desarrollar una economía social planificada, no en interés de los capitalistas, sino expropiándolos en interés de las masas que mueren ahora de hambre y de otras calamidades causadas por la guerra, bajo la dirección del proletariado revolucionario. Cuanto más evidente se hace esta verdad, mayor es el abismo que separa las dos tendencias, las dos líneas políticas, las dos corrientes irreconciliables de la actividad socialista que señalamos en Zimmerwald, donde actuamos como un ala izquierda separada y en un manifiesto dirigido a todos los partidos socialistas, a todos los obreros con conciencia de clase, publicado en nombre del ala izquierda inmediatamente después de la conferencia. Es el abismo existente entre los intentos de ocultar la quiebra evidente del socialismo oficial y la deserción de sus representantes a las filas de la burguesía y de sus gobiernos, así como los intentos de reconciliar a las masas con esa total traición al socialismo por una parte y por la otra, los esfuerzos por poner de manifiesto esta quiebra en toda su magnitud, por desenmascarar la política burguesa de los socialpatriotas que de las filas del proletariado desertaron a las de la burguesía, por arrancar a las masas de su influencia y crear la posibilidad y la base orgánica para una auténtica lucha contra la guerra. La derecha de Zimmerwald
que era mayoría en la conferencia, luchó con uñas y dientes contra la idea de romper con los socialpatriotas y de crear la Tercera Internacional. Desde entonces, la división es un hecho definitivo en Inglaterra, mientras que en Alemania, la última conferencia de la oposición del 7 de enero de 1917 demostró a todos los que no cierran voluntariamente los ojos ante los hechos que también en ese país existen dos partidos obreros irreconciliablemente hostiles que actúan en direcciones opuestas. Uno es un partido socialista que actúa principalmente en la clandestinidad y que cuenta entre sus dirigentes a Karl Liebknecht. El otro es un partido enteramente burgués, socialpatriota, que trata de reconciliar a los obreros con la guerra y el gobierno. No hay un solo país en el mundo donde no se manifieste la misma división. En la conferencia de Quiental, la derecha de Zimmerwald no contaba con una mayoría tan amplia como para poder continuar su propia política. Votó por la resolución contra el socialpatriota Buró Socialista Internacional, resolución que condenaba a este último en los términos más severos, y por la resolución contra el social pacifismo, que prevenía a los obreros contra las falsas frases pacifistas, a pesar de los accesorios socialistas. El pacifismo socialista, que se abstiene de explicar a los obreros el carácter ilusorio de las esperanzas en la paz, sin derrocar a la burguesía y sin organizar el socialismo, es un simple eco del pacifismo burgués que infunde a los obreros confianza en la burguesía. Presenta bajo un aspecto hermoso a los gobiernos imperialistas y los pactos que hacen entre sí, y distrae a las masas de la revolución socialista que madura y que los acontecimientos han puesto a la orden del día. Pero, ¿qué sucedió? Después de la conferencia de Quiental, en una serie de importantes países, en Francia, Alemania e Italia, la derecha de Zimmerwald se deslizó total e íntegramente al mismo social pacifismo que fue condenado y repudiado en Quiental. En Italia, el Partido Socialista aceptó tácitamente las frases pacifistas de su grupo parlamentario y de su principal orador, Turati, aunque precisamente ahora, cuando frases absolutamente idénticas son empleadas por Alemania y la Entente y por representantes de los gobiernos burgueses de una serie de países neutrales en los que la burguesía acumuló y sigue acumulando enormes ganancias gracias a la guerra, precisamente ahora su total falsedad ha quedado al descubierto. En realidad, las frases pacifistas demostraron ser una pantalla para ocultar el nuevo giro que ha tomado la lucha por el reparto del botín imperialista. En Alemania, el jefe de la derecha de Zimmerwald, Kautsky, publicó un manifiesto pacifista similar, sin sentido y que a nada obliga, que solo infunde a los obreros esperanzas en la burguesía y fe en las ilusiones. Los auténticos socialistas, los auténticos internacionalistas de Alemania, el Grupo Internacional y los socialistas internacionales de Alemania, que aplican en la práctica la táctica de Karl Liebknecht, se vieron obligados a rechazar formalmente este manifiesto. En Francia, Merheim y Bourderon, que participaron en la conferencia de Zimmerwald, y Raffin-Dugens, que participó en la conferencia de Quiental, votaron por las más insensatas resoluciones pacifistas y objetivamente absolutamente falsas y tan ventajosas en la situación actual para la burguesía imperialista, que incluso Joe Hawks y Renaudel
denunciados como traidores al socialismo en todas las declaraciones de Zimmerwald y de Kiental votaron por ellas. No es casual, ni es un episodio aislado, el hecho de que Merheim haya votado junto con Schouhaux y Bourderon, y Raffin Duggens junto con Renaudel. Es el símbolo más demostrativo de la inminente fusión en todas partes de los socialpatriotas con los socialpacifistas en contra de los socialistas internacionales. Las frases pacifistas en las notas de una larga lista de gobiernos imperialistas, las mismas frases pacifistas lanzadas por Kautsky, Turati, Bourderon y Merheim. Renaudel extiende una mano amistosa a unos y a otros. Todo esto desenmascara el pacifismo de la política real como un medio de apaciguar a los pueblos, como un medio de ayudar a los gobiernos a someter a las masas para continuar la matanza imperialista. Este fracaso total de la derecha de Zimmerwald se manifestó con mayor evidencia aún en Suiza, único país de Europa en el cual los zimmerwaldistas se podían reunir libremente y que les servía de base. El Partido Socialista de Suiza, que realizó sus congresos durante la guerra sin ninguna interferencia por parte del gobierno y que está en mejores condiciones que cualquier otro partido para promover la solidaridad internacional entre los obreros alemanes, franceses e italianos contra la guerra, adhirió oficialmente a Zimmerwald. Y sin embargo, en un problema decisivo para un partido proletario, uno de los dirigentes de ese partido, el presidente de las conferencias de Zimmerwald y de Kiental, miembro destacado y representante de la Comisión Socialista Internacional de Berna, el consejero nacional Grimm, desertó a las filas de los socialpatriotas de su país. En la reunión del Parteivorstand del Partido Socialista de Suiza el 7 de enero de 1917, logró que se aprobara una resolución postergando por tiempo indefinido el Congreso del partido, convocado especialmente para resolver el problema de la defensa de la patria y la actitud del partido con respecto a las resoluciones de la conferencia de Kiental que condenaban el socialpacifismo. En un manifiesto firmado por la International Socialist Commission y fechado en diciembre de 1916, Green califica de hipócritas las frases pacifistas de los gobiernos, pero no dice una sola palabra del pacifismo socialista que une a Merheim y Schouhaux, a Raffin Duggens y Renaudel. En este manifiesto, Grimm exhorta a las minorías socialistas a luchar contra los gobiernos y sus mercenarios socialpatriotas, pero al mismo tiempo, juntamente con los mercenarios socialpatriotas dentro del partido suizo, se esfuerza por enterrar el Congreso del partido, provocando la justa indignación de todos los obreros con conciencia de clase e internacionalistas sinceros de Suiza. Ningún pretexto puede ocultar el hecho de que la resolución del Parteivorstand del 7 de enero de 1917 significa la victoria total de los socialpatriotas suizos sobre los obreros socialistas suizos, la victoria de los adversarios suizos de Zimmerwald sobre Zimmerwald. Grüner, ese periódico de los sirvientes declarados y consecuentes de la burguesía dentro del movimiento obrero, dijo lo que todos saben es verdad al declarar que los socialpatriotas del tipo de Greulich y Pflüger, nombres a los que se debería agregar los de Seidel, Uberlang, Schimberger, Durr, etc., quieren impedir la realización del Congreso. Quieren impedir que los obreros resuelvan el problema de la defensa de la patria y amenazan con renunciar si se realiza el Congreso
y se aprueba una resolución en el espíritu de Zimmerwald. Tanto en la reunión del Parteivorstand como en su periódico Berner Tagwatch del 8 de enero de 1917, Grimm recurrió a una falsedad indignante e intolerable cuando sostuvo que era necesaria la postergación del Congreso porque los obreros no estaban preparados, que era necesario realizar una campaña contra el alto costo de la vida, que la propia izquierda estaba de acuerdo con la postergación, etc. En realidad fue la izquierda, es decir, los zimmerwaldistas sinceros, quienes, deseosos de escoger el menor de dos males y asimismo de desenmascarar las verdaderas intenciones de los socialpatriotas y de su nuevo amigo Grimm, propusieron postergar el Congreso hasta marzo, votaron postergarlo hasta mayo y sugirieron que las reuniones de los comités cantonales se realizaran antes de julio, pero todas estas proposiciones fueron rechazadas por los defensores de la patria dirigidos por el presidente de las conferencias de Zimmerwald y Kiental, Grimm. Este era el problema en realidad. Permitir que la Internationale Sozialistische Commission y el periódico de Grimm injuriaran a los socialpatriotas extranjeros y, primero con su silencio y después con la deserción de Grimm, escudaran a los socialpatriotas suizos o realizar una política internacional honesta, luchando principalmente contra los socialpatriotas del propio país. Este era el problema en realidad, ocultar con frases revolucionarias la dominación del partido suizo por los socialpatriotas y los reformistas, u oponerles un programa y una táctica revolucionarios con respecto al problema de la lucha contra el alto costo de la vida, así como al de la lucha contra la guerra y al de colocar en primer plano la lucha por la revolución socialista. Este era el problema en realidad, tolerar que continúen en Zimmerwald las peores tradiciones de la Segunda Internacional, vergonzosamente fracasada, ocultar a los obreros lo que hacen y dicen sus dirigentes en el Parteivorstand, permitir que con frases revolucionarias se encubra la ruindad socialpatriótica y reformista, o bien ser internacionalistas en los hechos. Este era el problema en realidad. Insistir también en Suiza, donde el partido es de primordial importancia para todo el grupo de Zimmerwald, en una división clara, de principios, políticamente honesta, entre los socialpatriotas y los internacionalistas, entre los reformistas burgueses y los revolucionarios, entre los consejeros del proletariado que lo ayudan a realizar la revolución socialista y los agentes o mercenarios de la burguesía que quieren desviar a los obreros de la revolución mediante reformas o promesas de reformas, entre los grutlianos y el Partido Socialista, o bien confundir y corromper la conciencia de los obreros realizando dentro del Partido Socialista la política grutliana de los grutlianos, es decir, los socialpatriotas dentro de las filas del Partido Socialista. Dejemos que los socialpatriotas suizos, esos grutlianos que quieren poner en práctica su política grutliana, o sea, la política de su propia burguesía nacional, injurien a los extranjeros. Dejémoslos que defiendan la inviolabilidad del partido suizo frente a la crítica de otros partidos. Dejémoslos que defiendan la vieja política burguesa reformista, es decir, la misma política que causó la ruina del partido alemán y de otros el 4 de agosto de 1914. Nosotros, los partidarios de Zimmerwald, no solamente de palabra, sino de hecho, entendemos el internacionalismo de manera diferente. Nosotros no estamos preparados para observar pasivamente los esfuerzos, ahora definitivamente revelados y consagrados por el presidente de las conferencias de Zimmerwald y Kiental, por no modificar nada en el decadente socialismo europeo y mediante hipócritas declaraciones de solidaridad con Karl Liebknecht, soslayar
La verdadera consigna de ese dirigente de los obreros internacionales, su llamado a trabajar por la regeneración de arriba abajo de los viejos partidos. Estamos convencidos de tener a nuestro lado a todos los obreros con conciencia de clase de todos los países, que aplaudieron con entusiasmo a Karl Liebknecht y su táctica. Denunciamos públicamente a la derecha de Zimmerwald, que ha desertado a las filas del pacifismo reformista burgués. Denunciamos públicamente la traición a Zimmerwald por parte de Grimm y exigimos se convoque una conferencia para destituirlo de su cargo en la Internationale Sozialistische Commission. La palabra Zimmerwald es la consigna del socialismo internacional y de la lucha revolucionaria. Esa palabra no debe servir para escudar el socialpatriotismo y el reformismo burgués. Por el auténtico internacionalismo que llama a la lucha, ante todo, contra los socialpatriotas del propio país. Por la táctica revolucionaria auténtica, imposible de realizar, de existir compromisos con los socialpatriotas contra los obreros socialistas revolucionarios. Escrito a fines de diciembre de 1916, publicado por primera vez en 1924 en la revista Proletarskaya Revolucja, número 5. Se publica de acuerdo con el manuscrito.